Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918. Fue un conflicto bélico que se originó por el asesinato del archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand. Esto llevó a una serie de alianzas militares y tensiones políticas que desencadenaron la guerra. Antecedentes. Las grandes potencias europeas se embarcaron en una carrera imperialista para conquistar territorios en todo el mundo y obtener recursos económicos. El sistema de alianzas se dividió en dos bloques, la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. El nacionalismo se convirtió en un movimiento donde muchos países creían que debían luchar por la independencia y la libertad. Los conflictos, especialmente en los Balcanes, a menudo llevaban a la violencia y la guerra. Fue precisamente la crisis de los Balcanes que fue una fuente constante de tensiones en Europa. Los estados de la región buscaban independencia y la lucha por el poder. La carrera armamentística. En el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas aumentaron enormemente sus presupuestos militares y construyeron nuevas armas y tecnologías militares. ¿Cómo fue paso a paso? El 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría es asesinado en Sarajevo por un miembro de la organización serbia Mano Negra. El 23 de julio de 1914, Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia exigiendo la investigación del caso, y Rusia comienza a movilizar sus tropas en apoyo de su aliado. El 1 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra a Rusia, lo que lleva a Francia a movilizar sus tropas. 2 días después, Alemania invade Bélgica para llegar a Francia, lo que lleva a Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania. La guerra se desarrolla en dos frentes: el frente occidental, donde las fuerzas alemanas enfrentan a las fuerzas francesas y británicas, y el frente oriental, donde las fuerzas alemanas y austrohúngaras se enfrentan a las fuerzas rusas. Agosto de 1914. Comienza la guerra de trincheras en el frente occidental, una línea de trincheras fortificadas que se extiende desde la costa belga hasta la frontera suiza. En abril de 1917, Estados Unidos entra a la guerra en apoyo de la Triple Entente. En el frente oriental, la Revolución Rusa de 1917 lleva a la retirada de Rusia de la guerra. En 1918, las fuerzas de la Triple Entente comienzan a avanzar en el frente occidental, lo que lleva a Alemania a solicitar un armisticio. El 11 de noviembre se firma el armisticio de Compiègne que pone fin a la guerra. Consecuencias. Se estima que murieron más de 16 millones de personas, entre militares y civiles, y muchas ciudades y pueblos quedaron devastados. Cambios políticos. La monarquía alemana y austrohúngara desaparecieron, mientras que Rusia se convirtió en una república socialista. También se crearon nuevos estados como Checoslovaquia y Yugoslavia. Tratado de Versalles. Fue el acuerdo de paz que puso fin a la guerra. Este tratado impuso duras condiciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorios y el pago de reparaciones. Sociedad y cultura. La guerra había desgastado la desconfianza de las élites políticas y la fe en la ciencia y la tecnología. Además, provocó cambios en la estructura social, especialmente en las mujeres. Endeudamiento de los países, crisis económicas en Alemania, cambios en la economía mundial y avances tecnológicos. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1954. La guerra se desató después de la invasión de Polonia por parte de Alemania y se extendió por todo el mundo con importantes batallas en Europa, Asia y África. Antecedentes. El Tratado de Versalles. Luego de las condiciones muy duras impuestas a Alemania, esto contribuyó a la humillación del país y surgimiento del nazismo. El ascenso del nazismo. El partido de Hitler llegó al poder en Alemania y comenzó a rearmar el país, violando los tratados internacionales que limitaban el tamaño de su ejército. La política de apaciguamiento. Las potencias occidentales permitieron anexar a Austria y los Sudetes de Checoslovaquia, lo que reforzó la confianza de Hitler y lo llevó a invadir Polonia. El Pacto de No Agresión. En 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión, lo que permitió a Hitler atacar a Polonia sin temor a la intervención soviética. La expansión japonesa. Japón también buscaba expandir su territorio y recursos, lo que llevó a la invasión de China y la eventual entrada de los Estados Unidos a la guerra. Invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que desencadenó la guerra en Europa. Gran Bretaña y Francia respondieron declarando la guerra a Alemania. Blitzkrieg en Europa. Alemania utilizó su táctica de guerra relámpago para rápidamente conquistar Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia en el lapso de un año.
Batalla de Inglaterra. En 1940 Alemania intentó invadir Gran Bretaña, pero la Real Fuerza Aérea Británica logró defenderse con éxito en la Gran Batalla de Inglaterra. Operación Barbarroja. En 1941, Alemania lanzó una invasión a gran escala de la Unión Soviética, pero finalmente fracasó en su intento de conquistar Moscú y Leningrado. Entrada de Estados Unidos a la guerra. Después del ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y posteriormente a Alemania. La guerra en el Pacífico. Estados Unidos y Gran Bretaña y sus aliados lucharon contra Japón en el Pacífico, incluyendo importantes batallas como la de Midway, Guadalcanal y Okinawa. Campañas en África y Europa del Este. Las fuerzas aliadas lucharon contra las del Eje en África, Italia y Europa del Este, en batallas como las de Alamein, Stalingrado y Kursk. Desembarco en Normandía. En 1944 los aliados realizaron un desembarco en Normandía, Francia, lo que permitió iniciar una ofensiva en Europa Occidental. Rendición de Alemania. En 1945, después de una ofensiva final de los aliados, Alemania se rindió incondicionalmente el 7 de mayo. Bombardeos atómicos y rendición de Japón. Estados Unidos lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Japón finalmente se rindió el 15 de agosto poniendo fin a la guerra. Cambios geopolíticos. El poder de Europa se vio disminuido, mientras que Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos superpotencias dominantes. Reestructuración de Europa. Los países que habían sido ocupados por los nazis tuvieron que reconstruir sus infraestructuras y economías. Además, la división de Alemania en dos estados separados generó un impacto significativo en la política europea durante décadas. Creación de las Naciones Unidas. Tras la guerra, se estableció la Organización de las Naciones Unidas para promover la cooperación internacional y prevenir los futuros conflictos. Fin del colonialismo europeo. La guerra debilitó el poder de los países europeos y contribuyó al final del colonialismo. Muchas colonias se independizaron después de la guerra. Desarrollo de la tecnología militar. La Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de las tecnologías militares avanzadas como la bomba atómica, los misiles balísticos y los aviones a reacción. Holocausto y genocidio. Los nazis llevaron a cabo el Holocausto, un intento sistemático de exterminar a los judíos europeos. También hubo otros genocidios como el de los armenios en Turquía. Pérdidas de vidas humanas. Se estima que murieron alrededor de 70 millones de personas durante la guerra, lo que lo convierte en el conflicto más mortífero de la historia.